Muy buenos días. Feliz primer día de panes sin levadura. Estamos, como se mencionó en la oración, estamos en el primer mes de abril. Y hoy me toca nuevamente compartir un tema, comunión. Pero antes de ir al tema de este sermoncillo, quiero recordar por qué estamos aquí. Vamos a Levítico, por favor. A Levítico 23. Y vamos a leer el versículo 5. Bueno, el versículo 4 dice: estas son las fiestas solemnes del Eterno, las asambleas sagradas que convocaré a su debido tiempo, y es lo que estamos hoy celebrando aquí en este lugar, en este día. En el versículo 5 dice, perdón, el versículo 6, porque el versículo 5 habla de la Pascua, el versículo 6 dice: el día 15 de este mes es la fiesta de los panes sin levadura, o los panes ácimos, celebrada al Eterno. Durante 7 días comerán panes sin levadura. Así que hoy iniciamos un periodo de 7 días en el cual vamos a comer panes sin levadura. Durante 7 días. El primer día, como el día de hoy, tendremos Santa Convocación o Asamblea Sagrada. No harán ningún trabajo laboral. Se presentará en el Eterno una ofrenda encendida durante 7 días. Y el séptimo día habrá también una Asamblea Sagrada. No harán ningún trabajo. Esto también viene en Números 28, del versículo 17 y 18. El día 15, en Números 28, versículo 17, el día 15 de este mes, será fiesta. Durante 7 días comerán panes sin levadura. El primer día habrá asamblea sagrada o santa convocación, no harán ningún trabajo. Y en Éxodo 12, vayamos a Éxodo 12, en el versículo 14, dice aquí: habrán de conmemorar este día, lo habrán de celebrar como una fiesta al Eterno a través de sus generaciones. Como sabemos, este día lo celebraron hace más de 3 milenios, cuando fue escrito este libro de Éxodo. Dice aquí: conmemorarlos este día, lo habrán celebrado como fiesta al Eterno a través de sus generaciones, lo celebrarán como estatuto perpetuo. Versículo 15: 7 días comerán panes sin levadura. El primer día quitarán de sus casas la levadura, algo que ya hemos hecho con anterioridad, no lo hemos hecho hoy, sino con días atrás hemos empezado a limpiar nuestros hogares, nuestras propiedades, como se nos ha enseñado, y hemos sacado la levadura de nuestras casas, como dice aquí en la instrucción. Porque cualquiera que coma algo con levadura, desde el primer día hasta el séptimo, o sea, durante los 7 días, esta persona será excluida de Israel. Versículo 16. El primer día, nuevamente, recalca, habrá asamblea sagrada. También el séptimo día habrá asamblea sagrada. Ningún trabajo harán en ellos, excepto, y algo que es bien importante, que siempre lo hemos mencionado en este día, dice, excepto la preparación de lo que han de comer cada uno. O sea que está permitido preparar la comida en este día. Solo eso harán, dice. Guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este día habré sacado sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día como estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Como ven, estamos cumpliendo con estos mandamientos o este estatuto que Dios nos enseñó por medio de su profeta Moisés, que fue realmente nada más un recordatorio, porque ya lo habían ellos olvidado en la esclavitud. Pero ahora vamos a pasar, ya para entrar en tema, vamos a 1 de Corintios. Como se mencionó también hace un momento por la oración, hoy es día de ofrenda, después del sermoncillo. Vamos a ir a 1 de Corintios 10, carta de Pablo a los Corintios, y vamos a iniciar en el versículo 14. Dice Pablo: por tanto, amados míos,
huyan de la idolatría. Como a sensatos les hablo, usen ustedes lo que digo. Y hablando de lo que hemos celebrado hace 2 noches, hablando de la Pascua, hablando de este día en el cual nos encontramos en este periodo de tiempo, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y aquí es donde yo quiero estudiar este tema, la comunión con Cristo, la comunión que debemos tener también los unos con los otros, que es lo que es parte de esta fiesta de los panes sin levadura y también de la Pascua. No es la comunión del cuerpo de Cristo el pan que partimos. Versículo 17, puesto que el pan, y es lo que nos enseñó, nos explicaba el señor Mortensen esa noche de la Pascua, puesto que el pan es uno solo, nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Vamos a pasar a primera de Pedro para seguir con este tema de la comunión. Y vamos a ir al capítulo 2 de primera de Pedro, una carta de Pedro. Y vamos a leer en el versículo 21. Bueno, el versículo 19 dice, porque esto es aceptable que alguien soporte aflicción y padezca injustamente por tener conciencia de Dios. Porque ¿qué de notable hay si cuando cometen pecado y son abofeteados? Hablando de la tolerancia. Pero si soportan cuando hacen muy bien y son afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Versículo 21. Pues para esto fueron llamados. Vuelvo a leer versículo 20. Y pregunta aquí Pedro, ¿qué de notable hay si cuando cometen pecado y son abofeteados, lo soportan o lo soportéis? Pero si lo soportan, cuando hacen el bien y son afligidos, fíjese algo extraño para la humanidad. Mucha gente cree que debemos de soportar nada más lo bueno y no lo malo. Dice Pedro aquí, pero si soportan cuando hacen el bien y son afligidos, esto es aceptable ante Dios. Y aquí es donde me voy a meter al tema de cómo poder llevar a cabo una comunión. No es fácil. Dice el versículo 21, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Hoy en día es muy difícil la modernidad y todo lo que nos rodea. Es muy complicado que unos y a otros se puedan llevar bien. A veces hay ofensas, a veces hay muchas cosas, pero dice que aquí tenemos que soportarlo, tenemos que aguantar, como decimos los mexicanos. Vayamos a Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Dice aquí Juan, en su primera epístola, dice, lo que hemos visto y oído, lo anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros, hablando de este tema de la comunión. Y les quería yo decir, hacer un paréntesis, comunión, yo busqué su significado y significa trato familiar. Cuando nosotros tenemos comunión los unos con los otros, tenemos un trato de familia, algo que se está perdiendo hoy en día. Dice, lo que hemos visto y oído, anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. Vamos a leer hasta el versículo 7 de 1 de Juan. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de él y les anunciamos. Dios es luz, en él no hay ninguna tinieblas. Si decimos que tenemos comunión ¿con quién? ¿Con Dios? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo, Jesús, nos limpia de todo pecado. Solamente si andamos en luz. ¿Qué quiere decir si andamos en luz? Vamos a ir a Juan 14, por favor. Vamos a pasar a este mismo apóstol. Pero ahora vamos a leer en Juan 14. Perdón, no, Juan 13. Un capítulo antes. Vamos a iniciar en Juan 13, versículo 31 en adelante. Este es de cuando, este capítulo, como escuchamos en la Pascua, es en ese momento de la cena, es cuando estaban reunidos en la casa de Juan Marcos. Después de que ellos cenaron, tomaron pies y hicieron, bueno, Jesús se quedó platicando con sus discípulos. Y aquí dice en el versículo 31, cuando Judas había salido, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque ya había entrado en Satanás, como lo hemos leído en los versículos anteriores. Ya había entrado Satanás en Judas y se había ido de ahí. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, versículo 31. Y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, versículo 33. Todavía sigo un poco con ustedes, me buscarán, pero como dije a los judíos, a donde voy, ustedes no me pueden seguir. Así les digo a ustedes también. Y aquí algo bien importante que dice en el versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy. Esto fue después de la Pascua. Después de que celebró el lavamiento de pies, después de que comió y partió el pan y tomó la copa, les dejó esa instrucción porque él, como nos decía el señor Mortensen hace 2 noches, Jesús estaba muy preocupado por sus discípulos, por lo que iban a enfrentar más adelante cuando él ya no estuviera. Y dice en el versículo 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, o que tengan comunión. Como les he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Y aquí algo que quiero que enfaticen. Si no nos amamos los unos a los otros, algo que no estamos haciendo hoy en día, en esto dice, conocerán todos que son mis discípulos. La única manera de ser discípulos de Jesús es que cumplamos con este mandamiento nuevo, que nos amemos los unos con los otros. Como decía el señor Mortensen, hoy la iglesia está dividida, hoy la iglesia está separada. Hay muchas organizaciones y no estamos cumpliendo con este mandamiento que dio Jesús después de aquella noche de la Pascua. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Porque tengan ese trato familiar, que tengan esa comunión. El señor Morten nos leyó hace 2 noches lo que pasó con Pedro en el siguiente versículo 39, 36. Dice, Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Hablando de que no iba a estar. Le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás más tarde. Y Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Algo que sabemos que no lo hizo, lo negó 3 veces. Vayamos a Juan 15, vamos a cambiar de capítulo. Perdón, ahora sí, me estoy equivocando, ya van 2 veces, perdón. No, capítulo 14, siguiente capítulo. En esa misma noche siguió Jesús, como decía el señor Murtes, en los capítulos fueron agregados, pero esto fue una sola plática. En Juan 14:2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Bueno, en el versículo 1 dice, no se turbe el corazón de ustedes, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera, se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes estén también conmigo.
Hablando de la comunión, hablando de esa unidad, del amor de los unos por los otros. Y saben a dónde voy y saben el camino. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús les contestó en versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Por qué le dijo esto Jesús a Tomás? Nunca vieron a Dios Padre, pero les está diciendo que si me han conocido a mí, porque tenían una comunión, tenían una relación íntima, tenían una relación familiar. Eran muy parecidos. Versículo 8, y le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contesta ahora a Felipe, ¿tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me han conocido? El que me ha conocido, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstrame al Padre? Y aquí algo que hay, ese vínculo que había entre Dios y Jesucristo. En el versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Versículo 11, crean que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. Versículo 12 de aquí de Juan 14. De cierto les digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago. ¿De qué está hablando? De la fe, del poder que tenía Jesús. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Una promesa de parte de Dios que hoy debemos de creer, que hoy tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que tener esa fe de que es posible esto que está diciendo Jesús aquí en el versículo 14. Ahora sí, vayamos al siguiente capítulo, por favor. Vamos al capítulo 15. Iniciando. Es la misma noche, no ha pasado más tiempo, es la misma noche de que fue entregado Jesús. Y dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruta, la quita. Algo que tenemos que poner mucha atención. Si nosotros no llevamos fruto, Dios nos va a quitar. Como hemos visto en el pasado, mucha gente se ha quedado en el pasado. ¿Por qué? Porque no ha dado fruto. Y algo que de lo que está hablando aquí Jesús es el amor. De eso trata el capítulo 14 hasta el 17. Toda rama que está, dice, toda rama que en mí no está llevando fruto la quita, y toda rama que está llevando fruto, él la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Dice versículo 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, no pueden hacer, nada pueden hacer. Versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Qué gran promesa esa. Hoy que se habla de tanta enfermedad y tantas cosas que tenemos que pedirle a Dios por medio de Jesucristo. En esto he glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. ¿Y cómo vamos a permanecer en su amor? Versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es la manera de demostrar amor guardando la ley de Dios. Versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Y nuevamente en versículo 12 dice, este es mi mandamiento. Y nuevamente vuelve a repetir lo que leímos anteriormente. Que se amen
los unos con los otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor, algo que Jesús nos dio como ejemplo, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús nos considera sus amigos, sus hermanos, y por eso dio la vida, según lo que dice el versículo 13. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ahora cambiamos a Juan 17. Ya en este capítulo de Juan 17, todavía no se movía, creo, de la casa de Juan Marcos, hasta el capítulo 18. En ese todavía estaban ahí. Dice, Jesús les habló de estas cosas y levantándose los ojos al cielo, como nos decía el señor Mortensen hacia arriba, dijo, Padre, la hora ha llegado, porque sabía que iba a ser entregado y traicionado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Así como le diste a él autoridad sobre todo hombre para que dé vida eterna a todos los que les ha dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Fue un hijo obediente. Jesús nos dio el ejemplo de obediencia. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en la misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Como lo hemos leído, Jesús se despojó de todo su poder, de toda su gloria para poder ser sacrificado. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres. En el mundo me dices, tuyos eran, y me los dices, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti. Porque les he dado las palabras que me dices, y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que provengo de ti, y creyeron en que tú me enviaste. Y algo que nos mencionaba el señor Mordes en el versículo 9, algo que quiero que pongamos y analicemos, dice Jesús, y lo pone entre comillas, yo ruego por ellos, está hablando por sus discípulos, o por nosotros en este caso, no ruego por el mundo. ¿Por qué hace esta diferencia? ¿Por qué dice que Él nomás pide por nosotros, no pide por el mundo? Y aquí lo aclara, sino por lo que me has dado, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y me he glorificado en ellos. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy al Padre, y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean una sola cosa. Aquí nos explicaba el señor Mortensen, sean familia, tengan comunión, como viene hablando en los demás capítulos, que se amen los unos con los otros, así como nosotros lo somos. Tenemos que llegar a esa unidad, tenemos que llegar a esa comunión. Si no, no vamos a ser sus discípulos y nos vamos a quedar y vamos a ser quitados, como lo que leímos en el capítulo 15. Si no cumplimos con esto, Dios nos va a quitar si no llevamos ese fruto de amor, ese fruto de comunión. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, algo bien importante, porque somos parte de este sistema, sino que los guardes del maligno. Versículo 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Por ello, yo me santifico en mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Y algo que siempre conmueve mucho en la Pascua, este versículo 20, dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, en este caso nosotros, que estamos leyendo estas palabras, para que todos, y nuevamente lo vuelvo a repetir, para que todos sean
uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si no cumplimos en esto, en la unidad, en la comunión, no se puede llevar a cabo esto que dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. No estamos dando ejemplo, no estamos siendo luz. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Así que, hermanos, estos días de panes sin levadura, iniciando el día 14 con la Pascua, tenemos algo que hacer, tenemos que trabajar en la comunión, tenemos que esforzarnos, no es fácil, como leímos en 1 de Corintios. Tenemos que, a veces tenemos que dejar que suframos, tenemos que sufrir, tenemos que recibir bofetadas, pero aún así tenemos que seguir adelante y tenemos que demostrar amor. A veces es muy difícil, yo sé que para todos nosotros es muy difícil, pero si no cumplimos con este mandamiento, estamos en peligro de ser quitados de la vida. Muy bien, muchas gracias, señor David Palmero, por el sermoncillo. Vamos a continuar con el servicio de esta mañana, este primer día de panes. Vamos a ponernos de pie, por favor, todos, para todas partes donde estén reunidos celebrando este servicio. Y vamos a preparar los refrinarios en la página número 81. Página número 81, oh eterno, omnipotente Dios. Después de este himno vamos a tener música especial para recoger ofrendas, como se dijo, hoy es día de ofrenda, día santo, se ofrenda a Dios.
Muy bien, pueden tomar sus asientos y a continuación tendremos música especial para recoger la ofrenda de este día.